Mi nombre es Sebastián Cabeza. Muy bienvenidos a todos y a todas al seminario virtual que estamos organizando, que hoy día vamos a brindar entre el Centro NACEN para la Paz y el Diálogo y el Comité para la Prevención de la Tortura, llamado La importancia de herramientas necesarias para el diálogo en contextos de privación de libertad. Todo esto, por supuesto, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Paz y, por supuesto, también como una de las actividades más relevantes en el contexto de la conmemoración de nuestro tercer año de vida. Ustedes saben que la ley 21.154 que crea el Comité para la Prevención de la Tortura se dictó en el año 2019, así que para nosotros es un motivo de gran alegría poder realizar este seminario, en tanto entendemos que el diálogo como una herramienta de construcción de paz es una de las cuestiones fundamentales dentro de la metodología de nuestro trabajo. Así que, sin más, yo le doy la palabra a la experta del comité, también experta en salud pública, Yamile Granizo, para que les dé la palabra de bienvenida a todos y a todas. Yamile. Muchas gracias, Sebastián. Muy buenos días a todas y todas. Tal como Sebastián ya lo anunciaba en su intervención. Yamile, te quedaste sin audio. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Retomo. Nos pone muy contentos contar con esta instancia, porque bueno, ya sabemos que nosotros somos un órgano de derechos humanos dedicado a la prevención de la tortura y otros tratos inhumanos, y que mediante un sistema de visitas, de asesoramiento, formación y diálogo, buscamos contribuir a que todas las personas que están privadas de libertad reciban un trato digno y con respeto a sus derechos. En esta lógica, nos consideramos una magistratura de convencimiento, en donde el diálogo es una herramienta esencial, y por lo tanto, dentro de nuestra visión, nosotros aspiramos a ser un órgano transformador de prácticas culturales. En este sentido, felicitamos, digamos, esta instancia porque, bueno, tal también como se anunció, esperamos que este encuentro sea también un espacio de aprendizaje para conocer nuevas herramientas para el diálogo, en la lógica de poder construir un futuro compartido y que, tal como siempre nos recuerda Alfredo, podamos reconstituir la confianza y construir un futuro compartido. Sin más, las más cordiales bienvenidas. Muchas gracias, Yamile. Bueno, a mí me han pedido hoy día que modere, por tanto, yo soy el encargado de contarles las reglas del juego y también darle la cantidad de tiempo en la cual van a tener los expositores para poder presentar sus ponencias. Y, por supuesto, dentro de esta metodología también va a ser clave la participación de todos y todas, así que estamos muy atentos escribiendo las preguntas para que después de las exposiciones nosotros podamos brindarle la palabra y poder iniciar el diálogo de esta actividad que por supuesto que es lo que más nos interesa. Solamente a nivel introductorio, y bueno, como comité, y como tal vez, como decía Yamilet, nosotros también somos muy conscientes del momento que está viviendo Chile, la región y el mundo, donde frente a situaciones específicas de violencia, y también generales en algún lado, vemos con preocupación, como órgano de derechos humanos, que la respuesta desde los tomadores de decisiones generalmente viene a través de otros recursos violentos, ¿no? Nosotros hemos visto que estas prácticas, estas políticas públicas no dan muy buenos resultados, por tanto, también le entregamos a este conversatorio, a este taller, a este seminario virtual, la más alta de las importancias, porque entendemos que frente a estas situaciones de violencia, por supuesto que la construcción del diálogo a través de transformaciones especialmente locales y territoriales son cuestiones importantes para reconstruir el tejido social que a veces uno lo ve un poco rasgado. Así que les agradecemos a todos y todas que están participando. Las reglas de juego, como decía, por 25 minutos. Primero va a exponer Germán Díaz Urrutia, nuestro secretario ejecutivo, y luego expondrá por los mismos 25 minutos Alfredo Zamudio. Entonces, antes de dar la palabra a Germán, les cuento que Germán Díaz Urrutia es el secretario ejecutivo de nuestro Comité para la Prevención de la Tortura. Es máster en psicología por la Universidad de Portales y sociólogo por la Universidad Alberto Hurtado de Chile.
Germán es especialista en prevención de la prevención de las violencias, seguridad ciudadana y también construcción y metodologías de la paz. Así que sin más, Germán, te doy la palabra por los siguientes 25 minutos para que puedas dar cuenta de tu exposición. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, voy a extenderles obviamente un saludo a todos y todas. Los que se pudieron hacer el tiempo, un día de semana, en la mañana, sé que no es fácil conectarse, pero creo que es sumamente importante porque hoy día hay varios puntos que nos unen en este conversatorio. El Día Internacional de la Paz, que se celebró el día de ayer oficialmente, y también, como ya se dijo, el tercer aniversario del comité. Yo voy a tomarme menos tiempo de los 25 minutos, pero me gustaría acompañar este webinar con unas reflexiones. Primero decir que hace 75 años celebramos como humanidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es tal vez el documento vivo más relevante para garantizar la libertad y la igualdad humana y la protección universal de los derechos humanos. Y esto significa reconocer que todas las personas tienen derechos sin distinción de raza, de edad, de género, de procedencia. Esta declaración, como muchos saben, nace de los actos de barbarie y ultraje a la conciencia colectiva de la humanidad, a propósito de la barbarie que significó vivir ambas guerras mundiales. Y sin embargo, a pesar de este remesón a la conciencia, esta declaración ha sido insuficiente para frenar la barbarie de la guerra que sigue extendida en el mundo, hoy en día con más de 8 conflictos a nivel planetario, conflicto en Haití, conflicto en, obviamente, Ucrania, conflictos por años en las fronteras de Israel y Palestina. Y bueno, y también obviamente ha sido insuficiente para frenar las distintas formas de abuso y violencia. Por eso creo que a propósito de esta conmemoración y de los 75 años de la proclamación de la Declaración de los Derechos Humanos, y además en Chile particularmente a propósito de la conmemoración de los 50 años de la fractura de la democracia por medio del golpe de Estado, es necesario que miremos estos principios y fundamentos de esta declaración y nos preguntemos realmente el potencial transformador que estos tienen a la luz de los nuevos conflictos globales que hoy nos amenazan. Y estos conflictos son de distinta naturaleza. Por ejemplo, tenemos el conflicto medioambiental, que es un conflicto inminente y que amenaza la extinción masiva y un daño ya irreversible a nuestro ecosistema Tierra. La proliferación de las armas, que no es solamente un tema de las armas nucleares, sino es la proliferación de armas de fuego que está completamente extendida en los distintos barrios, y tal vez la amenaza más grande para nuestras democracias americanas, que es la desigualdad social, que día a día tensiona y fractura los distintos ecosistemas urbanos y que pone a millones de personas, porque no son miles, son millones, en condiciones mínimas de desarrollo y en algunas condiciones de ni siquiera subsistencia. Entonces, estas amenazas globales, que son permanentes y generalizadas, como se ha descrito desde el paradigma de la seguridad humana, se puede ante ellas reaccionar de manera fragmentada, reproduciendo estas lógicas de dominación y exclusión, o esta mentalidad sálvense quien pueda, o podemos de alguna forma consolidar una agenda centrada en la integración, en la paz y en la promoción de los derechos humanos. Es increíble pensar, pero es muy cierto, que en pleno siglo XXI el lenguaje de la violencia está mucho más expandido en los medios de comunicación, en las series de Netflix, en los barrios, que las narrativas de paz. Y ahí tal vez Marico, que es un gran escritor, tenía razón en que tal vez la épica de la guerra no puede ser llenada o reemplazada con la planicie de la paz. Pero nosotros como constructores de paz tenemos que resignificar esas narrativas y tenemos que poner la paz como un relato que sea capaz de poner en relieve lo importante que ella significa. En este sentido, el derecho internacional de los derechos humanos ha jugado, yo creo, un rol bien importante, sobre todo en sus distintas convenciones, porque por una parte obliga a los estados, más que obliga, anima a los estados a mirar soluciones globales, es decir, eso que llamamos responsabilidades transnacionales, es decir, no podemos mirar problemas locales de una manera aislada, y por otra parte, el derecho internacional de los derechos humanos
pone la dignidad humana y en este concepto de dignidad humana creo que está la idea de poder ir soñando una ciudadanía global. Esta ciudadanía global obviamente tiene que ser acompañada de una ética global que nos recuerda permanentemente la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos y en especial los agentes del Estado como garantes de la dignidad humana. El problema y el desafío radica en que los órganos de derechos humanos, como muchos de ustedes saben, no pueden ser impuestos, sino más bien tienen que generar sus mandatos a través de procesos de educación, perspectiva y diálogo. Y ahí parte esta necesidad de reconocer la vida del otro y la interrelación que tenemos entre los que vivimos en esta comunidad. El hecho de que cada vida merece la pena ser llorada, como dirá la filósofa norteamericana Judith Butler, es clave para construir esta identidad de un nosotros. Una vida que no es merecedora de ser llorada es una vida que no puede ser objeto de duelo, porque nunca ha vivido. Es decir, una vida que nunca ha contado como una vida en la realidad. Y eso es lo que hoy en día nos pasa y eso es lo que nos duele como comité, ver en las fronteras, ver en los lugares de privación, que hay vidas que parecieran a los ojos de muchos no merecer ser lloradas o no merecer tener esta característica de duelo que habla Butler. Por eso no basta, obviamente, con estos órganos supranacionales o con órganos del Estado como el comité, sino que es realmente necesario, y eso lo creemos, avanzar hacia la instalación de una cultura de respeto de los derechos humanos que se basa principalmente en construir una esfera compartida del nosotros, es decir, el volver a sentirnos parte de una comunidad. Y creo que en ese ejercicio es donde juega un rol sumamente clave el lenguaje, porque el lenguaje tiene la capacidad de traer consigo la vivencia, es decir, el poder decir y compartir qué nos pasa, qué nos duele, a qué le tenemos miedo, qué anhelamos, y es precisamente el diálogo tal vez la herramienta más efectiva de prevención sobre el abuso y la violencia, porque el diálogo permite romper los circuitos de la impunidad y el menoscabo. El diálogo, y solamente el diálogo y el poder de la palabra, nos permite pasar a ser agentes activos de derechos y no solamente receptores de derechos. Y yo creo que ese es el cambio fundamental que tenemos que intentar avanzar todos los que trabajamos en promover los derechos humanos. En este sentido, es especialmente importante para los recintos de privación de libertad, donde el Estado, como sabemos, despliega y ejerce distintos tipos de poder y dominio. Dominios técnicos, dominio del uso legítimo de la fuerza, etc. Pero estos dominios muchas veces facilitan la exclusión de los residentes que están en estos lugares y la fractura de los vínculos que estos residentes tienen con sus familias, con sus trayectorias vitales y con su entorno. Esto obviamente ha sido agravado, y esto lo ha visto el comité, por las restricciones sanitarias y por la pandemia, pero también es agravado por diferentes medios sociales que se empeñan en invisibilizar a las personas que están en custodia y en cuidado del Estado, negándoles expresiones tan mínimas de participación como por ejemplo el derecho a voto, que hoy celebramos que se haya recuperado parcialmente para gente que nunca lo debió haber perdido, pero también cosas graves como la incapacidad de autodeterminar la propia vida sexual de muchas personas que están en residencia, de poder determinar su planificación familiar e incluso de poder determinar la administración de sus propios recursos, como el comité también ha observado en algunos lugares de privación de libertad. Por eso creemos que es tan importante y valioso que podamos devolverle la palabra a las personas privadas de libertad. Y ese, estamos seguros, será el primer paso para que podamos construir una cultura del consentimiento y donde se pueda establecer de manera democrática las salvaguardas que impidan realmente la reproducción de situaciones de tortura y malos tratos. Ahí es necesario y soñamos que el comité pueda avanzar hacia entablar procesos de diálogo en los recintos de privación de libertad
y que en estos procesos puedan converger. Ahí parece que a alguien se le prendió el micrófono. Decía que esperamos que en este proceso de diálogo puedan converger las distintas voces y los distintos actores que hacen parte de los lugares de privación de libertad. Nos encantaría que en una mesa puedan converger las personas privadas de libertad, los custodios, que su palabra es sumamente importante, las autoridades y por supuesto la sociedad civil. Y bueno, y por eso yo creo que hoy día no hace tanto sentido poder compartir este espacio de diálogo y de intercambio de saberes con el Centro NACEN para la Paz, porque entendemos que ustedes han sido referentes en Chile y en otros países en poder promover agendas de paz que están centradas justamente en este diálogo. Y como comité, como creemos fielmente en la prevención y como digo, creemos que darle el poder de voz a los privados de libertad es una herramienta de prevención sumamente importante. Estamos felices de poder incursionar en este intercambio, de poder capacitarnos, porque el diálogo necesita algunas condiciones. La paz necesita de una capacidad de agencia, no solamente de discurso, sino realmente de lo que algunos han llamado la resistencia activa. La paz no es un estado, sino un proceso que se construye con coraje, con valentía y con la democratización del poder. Y yo creo que eso es sumamente importante y valioso. Así que sin más, yo solamente quiero dejar ahora la palabra a nuestro siguiente invitado, que seguramente nos va a dar unas herramientas muy importantes para que estas reflexiones que intenté hacer las podamos materializar en prácticas transformadoras en los contextos de privación de libertad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Germán. Bueno, para los que se vienen incorporando, contarles que hace unos minutos Germán Díaz Urrutia nos hablaba de cómo se construye el consenso entre la comunidad internacional respecto de la necesidad de respetar en forma universal la dignidad de los seres humanos. También nos habló que pese a ese respeto, hechos de violencia que vulneran este estado de dignidad continúan. Dentro de esas manifestaciones está, por ejemplo, el tráfico de armas, entre otros. Y, por supuesto, que nos señaló que en ese sentido y para detener esta lógica violenta son importantes cuestiones fundamentales como mirar el lenguaje y rearticular este sentido, por ejemplo, el tema de la guerra contra las drogas, que son lenguaje bélico que nos sirve o sirve poco para darle un sentido distinto a estos conflictos. Y finalmente nos contaba respecto de la importancia de los contextos de privación de libertad, dar la agencia a través del diálogo a las personas privadas de libertad, que sabemos que son casi siempre los últimos en la fila. Así que, bueno, dicho esto, le damos la palabra ahora en minutos, en segundos a Alfredo Zamudio. Alfredo ya a esta altura es casi de la casa, pero de todas maneras lo voy a presentar. Alfredo Zamudio es director de la misión de Chile del Centro NACEN para la Paz y el Diálogo. Es originario de Arica y ha vivido en Noruega desde 1976. Tiene más de 30 años de experiencia en gestión de derechos humanos, emergencias humanitarias y transformación de conflictos en lugares como Colombia, Sudán, Timor Oriental, entre otros. Alfredo, por 25 minutos, la palabra es tuya. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuando me hicieron la invitación, pensé, ¿qué puedo yo contarle a personas que saben tanto de sufrimiento, sobre abusos, como ustedes? Primero, eso fue mi primera reflexión. Y cuando la hice, viajé en el tiempo un poco. Yo soy de Arica. El 12 de septiembre de 1973, yo tenía 12 años y mi padre era un activista del Partido Socialista. Él fue a Arica ese día en la mañana, el día 12, el día después del golpe. Regresó y me dijo, anda al almacén a comprar algo de comida, que vamos a ir caminando por el desierto hacia el Perú. Íbamos a cruzar la frontera.
Nosotros vivíamos al norte de Arica. Aquellos de ustedes que conocen Arica, vivíamos cerca de lo que se llama Gallinazos o Villa Frontera. Mientras que estaba en la tienda, alguien dijo, vinieron a buscar a tu papá. Salí, vi, y así como unos 300 metros había una camioneta o un auto. No me acuerdo muy bien, yo tenía 12 años, no me acuerdo bien de qué fue lo que yo vi. Pero sí me acuerdo de que sacaron a mi papá con la cabeza agachada, pasó por delante mío unos minutos después, y yo no supe acoplar lo que yo estaba viendo con la imagen de mi padre. Y ahí empezó esa nueva vida y terminó mi infancia a los 12 años. Yo quedé solo en situación de calle durante 3 años. Mi padre fue preso político durante 3, hasta que el gobierno noruego hizo las diligencias necesarias para que fuera expulsado desde la cárcel a lo que en esos tiempos era un anexo de la cárcel, que se llamaba Anexo Capuchinos. Yo lo fui siguiendo a él de cárcel en cárcel, y les cuento esto. Yo no estuve preso, pero sí tuve una cercanía con mi padre durante esos 3 años, y recuerdo bien el sonido de las rejas. Recuerdo las colas, las filas de la espera, la humillación, la pobreza de él, el anhelo de los presos, las palabras que escribían en esos pequeños mensajes que nos daban. Por eso yo les dije que cuando empecé a prepararme tuve que moverme un poco a mis sensaciones y emociones de esos tiempos. Ahora, 50 años después, me han invitado ustedes a este evento. Les quiero contar muy breve, chiquito, quién soy yo. Aparte de lo que me dijeron en la presentación, yo soy de Arica y he trabajado en Noruega en asuntos de derechos humanos y transformación de conflictos y acción humanitaria durante mucho tiempo. Y lo que yo he tratado de aprender es cómo estar en situaciones de conflicto sin meter más la pata. Eso es lo que yo hago. Y hacerlo no es fácil porque yo calzo 47,5, entonces uno mete la pata cada rato. E incluso algunos zapatos son 48, así que imagínense, yo mido 2,5 metros, para quienes no me conocen físicamente. Entonces es algo, uno no nace haciendo este tipo de cosas, lo aprende, y lo que uno ha aprendido, vivido en la vida también sirve. Yo me acuerdo bien, una de las primeras cosas que yo aprendí cuando quedé solo y dormía en piso de tierra, me tapaba con sacos de papa. Los detalles no les voy a contar, pero yo me acuerdo que una de las primeras cosas conscientes que yo traté de entender era cómo ponerle nombre a lo que estaba pasando. ¿Cuáles son las palabras para explicar esto? 50 años después todavía no termino de aprender de cómo ponerle nombre a las cosas o los abusos que uno ve, observa y vive, y con el propósito de transformar los conflictos en forma pacífica. Hay un gran enemigo de todo esto, y yo les quiero contar esto porque hay un gran escritor que ganó el premio Nobel de literatura hace unos años atrás, un japonés que se llama Kazuo Ishiguro. Importante mencionarlo porque él nació en Nagasaki en 1954, unos años después de la bomba. Y el libro que me tocó a mí, y que creo que les puede interesar, se llama El gigante enterrado. Y el gigante enterrado tiene una de las historias. Es que hay un pueblo que de vez en cuando cae la neblina, y cuando la neblina cae, todos se olvidan de lo que ha pasado. Y ese pueblo no tiene memoria porque hay mucha neblina. Y me ha puesto a pensar mucho en qué nos ha pasado a nosotros como pueblo, como pueblos, cuántas neblinas tenemos que no nos acordamos de lo que nos pasa. ¿Cómo logramos aprender y tratar de ordenar las múltiples conversaciones para transformar lo que hay? Y ahí yo les quiero presentar unas pequeñas láminas para explicar el cómo, desde el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, cómo nosotros trabajamos esto del diálogo. ¿Sí? ¿Me permiten entonces?
Vamos a ver si funciona esto. Y como decían en la presentación, nosotros hablamos de un futuro compartido, que no es necesariamente un futuro de consensos o de acuerdos. Eso es lo primero importante que nosotros queremos decir, de que un diálogo no es necesariamente para ponerse de acuerdo, sino que un diálogo puede ser una forma de ordenar conversaciones que están muy caóticas. Y no se trata de ordenar para que esté ordenado y uno lo pueda aceptar, sino para ordenarlo para ver por dónde voy. Y ya que estamos hablando de la paz, una cosa que es importante también mencionar es qué es paz. Y paz no es solo ausencia de conflicto. En la Constitución, en el preámbulo del documento de la UNESCO, en la Constitución de UNESCO dice, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, en la mente de los hombres es donde deben erigirse los baluartes de la paz. Porque las guerras nacen en la mente y ahí uno tiene que hacer la construcción de la paz. Ahora, ¿qué es dialogar? Dialogar no es una transacción, no es un acuerdo, y es mucho ustedes ven y escuchan en la prensa y en la academia, en los libros, y en los políticos especialmente, que mezclan cosas, y yo les quiero ofrecer esta definición. Dialogar es una forma de comunicación y ofrece el tiempo y el espacio para que las personas puedan mostrar la complejidad de sus respectivas realidades. No se parece mucho a lo que uno escucha, ¿no? Pero entonces es cómo uno logra crear ese espacio para que las personas puedan traer eso que quieren decir. Y una cosa que sucede, un error, una cosa normal que sucede es que la gente dice, ok, vamos a dialogar y nos vamos a portar bien y usted me habla suavecito porque vamos a ser dialogantes. Nosotros decimos un diálogo, un espacio de diálogo, no necesariamente la gente va a venir a hablarte suave porque tiene emociones. Un espacio de diálogo no es solamente un encuentro entre intelecto, saberes técnicos, sino es también entre emociones y memoria. Mucha gente dice, pero ¿para qué vas a hablar sobre eso que pasó hace tanto tiempo? Porque las emociones a veces no desaparecen. Yo pienso en ese día, 12 de septiembre de 1973, y para mí no es historia. Para mí es memoria, con emociones de haber visto a mi padre ser detenido. Ahora, otra cosa que es importante es aclarar así en forma muy rápida la diferencia entre debate y diálogo. Y yo quiero que lo guarden esta definición, porque es importante, el debate es importante en la sociedad, en la democracia, pero tiene una meta, que es ganar. Y en el debate, cambiar de opinión es una señal de debilidad. Mientras que en el diálogo, la meta no es ganar. En el diálogo la meta es entender. Y cambiar de opinión en el diálogo es una señal de madurez. ¿Y por qué uno puede cambiar de opinión en un diálogo? Porque tal vez la otra persona que está al otro lado de esa brecha está viendo la vida de una forma diferente y aunque tú no estés de acuerdo, no lo aceptes, no lo justifiques, tal vez esa persona está viéndote a ti de otra forma. Y eso te puede enseñar algo. Ahora, ¿para qué sirve un proceso de diálogo? Y noten la palabra proceso de diálogo. Para la transformación pacífica de conflictos. Eso es lo que nos convoca hoy. Porque la gente nos pregunta para qué sirve y nosotros les decimos que primero hay que hacerse de tiempo. Porque un diálogo, un proceso de diálogo puede tomar tiempo, puede llegar a construir confianza, que también toma tiempo, y puede lograr colaboración, que también puede tomar tiempo. Pero estos tres juntos, diálogo, confianza y colaboración, construidos sobre el tiempo, nos puede ayudar a lograr construir un futuro compartido, que no es lo mismo que estar de acuerdo, pero sí puedes decir que puede servir para tener incluso una comunidad de desacuerdos. Miren lo raro que es eso. Comunidad de desacuerdos, porque imagínense ustedes, algunos de ustedes son colocolinos, otros de la Católica, otros de la Chile y algunos que son de Santiago Wanderers. Dios los bendiga.
Pero, eh, pero no hay unidad de criterio de qué es buen fútbol en Chile. Y así tampoco hay una unidad de criterio qué es un futuro. Pero sí podemos tener que podemos compartir ese espacio, esa cancha donde juguemos fútbol. Ahora, otra cosa importante, y esto no es una lámina nuestra, sino que de una fundación alemana que se llama Barhof, y es una lámina que explica luego que ellos hicieron un análisis a 19 procesos de diálogos de país, desde Afganistán, Bolivia, Sudáfrica y otros. 3 cosas importantes. Negociación y mediación no es lo mismo que diálogo. Escriban eso. Negociación y mediación sirven para transformar lo urgente, que puede ser útil, salvar vidas, pero pone más énfasis en el resultado, menos en las relaciones. Un diálogo no pone tanto énfasis en el resultado, pero sí mucho más en la reconstrucción de relaciones. Entonces, negociación y mediación puede servir para lo urgente, transformar cosas ya. El diálogo puede tomar más tiempo, pero te permite entender cosas a más profundidad. Y ahora, ¿por qué todo esto? Porque los procesos toman tiempo, porque cada fase de un proceso tiene su etapa. Cuando vamos a conversar con quien no hemos hablado hace un tiempo, uno no sabe qué es lo que el otro trae. ¿De cuál crisis me estás hablando? ¿De esto y esto y esto? Tal vez ponernos solamente de acuerdo o exponer nuestros temas puede tomarse un tiempo. Próximo paso puede ser, ok, lo que me pasó a mí, esta es mi historia. Pero no todos hablan de su historia, de lo que le ha pasado, especialmente si han sido víctimas de abusos, de tortura, de maltratos, de hambre, de pobreza, de humillación. No es fácil hablar de eso. Pero si uno lo logra, tal vez le da el espacio al otro para que yo quiero escucharte. Cuéntame lo que ves tú o lo que te pasó a ti desde tu lado de esa brecha. No es fácil porque mucha gente dice, pero ¿para qué le voy a dar la voz al otro? A los del otro lado del parque que están haciendo tanto problema, que tiran balas, que hacen tanta cosa. Es importante pensar, si uno quiere hacer una transformación, uno tiene que tomar la decisión. ¿Yo puedo cambiar todo o necesito a alguien del otro lado para que ayude a construir ese cambio? Si logran esa conversación, hablar sobre lo que les pasa, contarse las historias, tal vez llegan a un punto donde dicen, ¿y qué hacemos ahora? Muchas. ¿Regresamos al conflicto? Esa es una opción. ¿No hacer nada es otra opción? O tomar la tercera decisión, es no sé cómo, no hay un mapa sobre esto, pero ¿qué tal si echamos para adelante y empezamos a construir algo tú y yo, ustedes y nosotros? Pero es una decisión consciente, y aquí hay 3 posibles decisiones. No hacer nada, regresar al conflicto o echarle para adelante. Y esto dibujo es importante porque muestra el proceso de paz del Salvador. El proceso de paz del Salvador, contado por quienes estuvieron ahí a este dibujante, Alfredo Burgos, él hizo este dibujo y dijo, es así lo que yo estoy escuchando. El proceso de paz del Salvador a finales de los 80 era así de complicado y así de simple. Era como una micro de pueblo que podía ir para todos los lados, pero no tenía claridad para dónde iba a ir. Y al principio era un proceso súper complejo, muy enredado, lleno de piedras en el camino, muchos peligros. Pero gradualmente las personas empiezan a escucharse, a compartir ideas, sueños, silencios. Se dan opciones a pensar, a equivocarse, a retroceder un poco y empiezan a tomar decisiones. Y gradualmente se dan cuenta que el camino empieza como a enderezarse un poco y hacerse más visible. Eso, al final, no se sabía al inicio. Al inicio era todo un enredo, pero gradualmente en un proceso de diálogo podemos decir, yo te escuché, tú me escuchaste, no sé para dónde voy, pero vamos por allá. Para que un proceso de diálogo exista, hay que darle espacio a eso de que lo que pasó, lo que está pasando y lo que puede ser.
Ahora, nosotros decimos, nosotros no tenemos recetas, pero sí tenemos, de estas 5 preguntas, yo les quiero pedir que se graben 3. 1, la primera pregunta, si tú quieres empezar un proceso para transformar conflictos en forma pacífica, yo lo digo así, porque uno puede siempre transformar un conflicto, con más bala. Pero si lo quieres transformar pacíficamente, la primera pregunta es, ¿cuál es el cambio que yo quiero? ¿Qué es lo que yo deseo ver? ¿Qué es lo que nuestro país necesita ver? ¿Qué es lo que nuestra familia quiere? Segunda pregunta, si yo quiero que ese cambio suceda, ¿quién debe estar en la conversación para que ese cambio suceda? Y ahí viene una reflexión. Lo mismo que decía hace un ratito. No, es que esos de allá no pueden estar. Oye, pero si los de allá son los que causan el problema, sí, pero yo no quiero que estén. Eso es usual. Pero entonces uno tiene que tomar una decisión. Uno quiere que suceda un cambio y tienes que tomar la decisión quién debe estar en esa conversación para que ese cambio suceda. Y por eso nosotros decimos, esto no es algo que nosotros le vamos a decir, ustedes tienen que hablar con tales. Ustedes, quienes definen un cambio, definen quiénes deben estar. Porque la construcción de un proceso de diálogo la hacen quienes participan en ese proceso. Y la tercera pregunta por hoy es, si tú quieres hacer una conversación con aquellos que están causando el problema, ¿cómo construyes ese espacio para que esas personas se animen a venir? ¿Cómo construyes el espacio seguro? Que no es físicamente seguro con metralletas, policías y todo ese tipo de cosas. Es un espacio emocionalmente seguro. ¿Cómo construyes un espacio para quien no ha cruzado el territorio desde su lado para este lado en la vida o tal vez hace mucho tiempo y que se atreva a venir? ¿Cómo se hace? Ahora, para las transformaciones de cosas difíciles hay algo muy importante que son la transformación para la transformación pacífica o conflicto se necesitan 3 pilares. 3 cosas que tienen que estar. 1 es la capacidad, las instituciones como ustedes, sociedad civil, la ciudadanía, el sector privado y muchos otros. Capacidades. ¿Quiénes van a hacer algo? Se necesita saber qué se va a hacer, conocimientos, saber qué hacer para prevenir, para mitigar y reparar. Y el tercer pilar es la voluntad política, que no es solamente de partido político, sino es voluntades estructurales de las instituciones también. Y en la tormenta perfecta no hay ni capacidad, no hay conocimientos, no hay voluntades. Pero en Chile no hay una tormenta perfecta. En Chile hay instituciones, hay una sociedad civil fuerte, una ciudadanía fuerte. Hay conocimientos. Chile es gente muy sabida, muy leída, muy estudiosa, muy echado para adelante. Pero las voluntades políticas andan un poco dispersas, para decirlo así. Entonces, ¿cómo logras reconstruir la voluntad política para que esos conocimientos y esas capacidades logren transformar conflictos? Yo les mencionaba hace un momentito de mitigar, de prevenir, mitigar y superar. Todo conflicto tiene 3 tiempos, por lo menos. Los conflictos no nacen así como ¡pum! Ha habido algo antes de ese conflicto. Un conflicto tiene un antes. Cualquiera sea el conflicto. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los factores que hicieron que explotara esa situación de conflicto? Esas personas tomaran esa decisión de tomar las armas, de ir a hacer eso, de distintas cosas. ¿Qué es lo que les lleva a tomar una decisión consciente o inconsciente? ¿Qué hace? Ese es un antes. Y pueden haber sucedido cosas o no sucedido cosas en ese antes que tal vez podría haber prevenido y cambiado la historia. Si estuvieran esas voluntades, esos conocimientos y esas capacidades presentes.
Si por alguna razón no había ni conocimiento, ni capacidad, ni voluntad, sucedió y viene el efecto de un conflicto. Ahí también necesitamos capacidades, conocimiento y voluntad para responder. En algunas situaciones de conflicto hay gente que mira para el otro lado y dice, no me importa lo que está pasando, no es mi problema, son los de allá. Pero el conflicto no necesariamente va a desaparecer o va a cambiar si uno no logra actuar, no logra motivar las voluntades para que eso suceda. Y después de un conflicto, puede haber un después. Si le das suficiente tiempo, todo conflicto va a tener un después. Pero depende qué suceda, cuánto tiempo, cuáles son las víctimas, cuál es el costo. ¿Cuánto daño, cuánta memoria tienes que reparar si le das demasiado tiempo a transformar ese conflicto? Y nosotros decimos que cuando los pueblos empiezan un proceso de reencuentro, la gente dice, mira, vamos a hablar con ese tal por cual, los de allá, y tenemos que solucionar, ustedes que están ahí dialogando, solucionen el problema inmediatamente. Y la gente le dice, tienen que solucionar lo más grave, lo más grande en este preciso momento. Pero si ha habido un antes, ha habido un durante, ya ha habido un después, tal vez hay mucho dolor y cosas que son difíciles de transformar. Nosotros decimos, cuando los pueblos empiezan a conversar, pueblos, comunidades, personas, gentes, traten de encontrar el lugar más bajo de esta pirca. El lugar donde uno puede cruzar y hacer algo y transformar algo con el otro ahora mismo. El lugar bajo de una pirca que divide un pueblo es la transformación más viable. Porque si se van por el lado más alto, el problema más grande, se pueden dar un porrazo y no van a querer seguir conversando. La pirca, esta agenda la hacen ustedes, los pueblos que están conversando. Y por eso decimos que tiempo es importante para crear una conversación transformadora, porque hay cosas que van mucho más allá que lo que estamos viendo. Tenemos que entender que los conflictos, las situaciones de conflicto, vienen de alguna parte. Ahora, alguna parte puede ser hace mucho tiempo. Tal vez hace tanto tiempo que la gente casi ni sabe de dónde viene. En algún momento, aquí ustedes ven en las imágenes que nosotros le pedimos a un ilustrador chileno que se llama Rafael Edwards para que nos ayudara a expresar las ideas que les queremos contar. Y le contamos esta historia que yo les quiero contar a ustedes. Y él nos hizo estos dibujos. En algún momento nos podíamos mover libremente sin que tuviéramos brechas o divisiones. Tal vez. Pero en algún momento, por razones X, por razones diferentes, depende de la comunidad, depende del tiempo, depende de la época, depende en qué país, en qué región del país y en qué país, empezaron a aparecer brechas. Cosas, obstáculos que van dividiendo a los pueblos. Y esas brechas usualmente no se quedan chiquitas. Cuando empezaron a construirse esas brechas, esos huecos, esas divisiones, usualmente le das tiempo sin transformar esa brecha, esas brechas pueden seguir creciendo. Si un pueblo se empezó a dividir, puede suceder que ese pueblo siga dividiéndose si no haces una transformación. Y tal vez esas divisiones han existido durante mucho tiempo, o tal vez no. Tal vez vienen de generaciones y de generaciones por distintos hechos históricos. Tal vez. O tal vez son solo de hace 50 años. O de hace 100 años. Pero es importante tener esa reflexión de que las brechas no necesariamente son de ayer o de anteayer. Tal vez las brechas tienen raíces históricas que es importante darle un espacio y un nombre.
Las recriminaciones de lado y lado han existido durante mucho tiempo, incluso hasta estos días. De lado y lado de la brecha, la gente dice, es tu culpa. Ustedes miren lo que han hecho. Ustedes son los responsables que no esté esto aquí, que no tengamos un puente. Pero se rompen las relaciones y de esa ruptura de relaciones no necesariamente se construye algo nuevo. Esa brecha sigue siendo grande, sigue siendo una división si las relaciones se rompen. Para transformar esto, hay que hacer otra cosa. Y este perrito aquí en este dibujo tiene la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Cómo construyo o cómo construye alguien un puente para cruzar al otro lado? Y nosotros en este rubro del diálogo decimos que los puentes no se construyen desde el medio de esta brecha, se construyen desde lado y lado. De este lado de la brecha tienen que conversar. ¿Necesitamos un puente? ¿Sí o no? ¿Con quiénes? ¿Para dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a financiar? Y la misma conversación al otro lado de la brecha. Porque la gente que piensa como yo, tal vez no piensa como yo me imaginaba. Tal vez hay distintas formas de pensar a este lado de la brecha. Y es importante que las transformaciones sean a ambos lados de esta brecha. Ahí uno empieza a construir ideas en conjunto. Tal vez los de un lado le dicen, mira, lo que estamos pensando es esto. Y los otros del otro lado le dicen, lo que estamos pensando es esta cosa. Y toman una decisión consciente. Tal vez de construir algo en comunidad, en una forma inclusiva, incluyente, incluyendo a las fuerzas, a las personas, a los talentos de todos los lados, para construir algo que tal vez no es lo mismo que habían como idea. Ustedes se dan cuenta de que esto no es la misma sugerencia que tenían de lado y lado. Y cuando lo han construido, sucede también que no es fácil cruzar, aunque lo hayan hecho en conjunto. Ella que ustedes ven en ese dibujo tiene un poco de sospecha, de duda. ¿Me va a aguantar esto? ¿Se puede? ¿Hay una trampa en este puente? Pero si toman la decisión de usar eso que han construido en conjunto, tal vez los pueblos logren un reencuentro. ¿Qué sucede después? Eso lo hacen ellos y ellas. Tal vez los pueblos han estado muy divididos durante mucho tiempo. Familias enteras que de lado y de lado no se ven. Pero cuando empieza ese reencuentro con las historias, con las memorias, tal vez pueden empezar a construir un futuro compartido, si es que se van por el camino del diálogo. Eso les quería contar. Muchísimas gracias, Alfredo, muchísimas gracias, Germán. Ya nos han llegado algunas preguntas, pero por supuesto los y las invito a todos y a todas a mandar sus preguntas por el chat para que así podamos iniciar la discusión. A propósito, bueno, y también destacar mucho cuestiones que para nosotros son muy importantes, en el sentido de este recordatorio que nos hace Alfredo al comienzo, que la privación de libertad no solamente la padece la persona privada de libertad, sino que también la padecen con el mismo rigor sus familias. Es una cuestión que, por supuesto, no podemos olvidar a propósito de nuestro mandato. Y también las cuestiones fundamentales, como la memoria en todo esto que hemos conversado en la mañana es fundamental. Es decir, la memoria no solamente como una recordación compasiva de un pasado terrible, sino que como un instrumento para transformar la realidad. Así que en eso, esas cuestiones son fundamentales. La primera pregunta que nos llega a esa relación con, y nos preguntan, ¿cómo las personas privadas de libertad, que a quienes históricamente han considerado como los chivos expiatorios de todos los males que hay en la sociedad, se pueden incorporar un diálogo para efectos de tener una consideración distinta respecto de ellas? No sé si ahí, y le ofrezco ahí la palabra tanto a Germán como a Alfredo para responder esa pregunta. Yo creo, bueno, ahí me voy a adelantar con una reflexión.
y lo voy a decir desde la teoría del etiquetamiento, porque cuando tendemos a trabajar con personas privadas de libertad, hacemos una reducción gramatical y decimos un privado de libertad. Pero siempre tenemos que recordarnos que cuando queremos ir desde la perspectiva de la transformación, quien está ahí es un ser humano en su totalidad, y no es un privado de libertad, no es un preso, no es una persona con un diagnóstico terminal, es un ser humano, y si logramos entablar una relación de ser humano a ser humano, yo creo que ahí podemos devolverle a esa persona eh, su potencial transformador, porque todas las personas, todas las comunidades tienen que aportar, o sea, y ahí ningún país es tan pobre como para no poder aportar en la construcción de una paz global. Ninguna persona, por mucho que haya cometido infracciones, puede ser reducida a una etiqueta. Y yo creo, y ahí hay un libro precioso de Chimananda que dice ¿Por qué ser feminista?, donde ella cuenta un poco y la tesis es más o menos la siguiente: hay violencia cuando reducimos las personas a categorías únicas, cuando reducimos todo el mundo, una persona, a una pura categoría, facho, colocolino, comunista. En cambio, ella dice que cuando vemos a las personas en sus múltiples identidades, en sus múltiples posibilidades, siempre va a haber puntos de encuentro y posibilidad de entablar el diálogo. Y desde ahí yo creo que eso es fundamental, de salirnos como interventores de esa reducción gramatical y en algún minuto entablar la conversación de ser humano a ser humano. Y ahí se abre el abanico de posibilidades enormemente. Muchísimas gracias. Para la gran mayoría de las personas privadas de libertad va a venir un día después. Y es el cómo será ese día después. A mí me tocó recibir a mi padre, yo tenía 15 cuando él tomó la libertad, y recuerdo, yo entiendo que el contexto es diferente, era otro Chile y todo eso, pero recuerdo cuán ansioso él estaba de gestionar su vida, de decidir qué comer, a qué horas, si quería comer o no, si apagar la luz o no. Tomar control de esos pequeños detalles de la vida. Durante esos 3 años de cárcel, él, dentro de su forma de ser como persona, trató de mantener su dignidad, su integridad intelectual. Pero luego, mantener esa dignidad intelectual, esa forma de pensar, con todo lo que la cárcel hace, no es fácil. Y luego recuperar la libertad y entrar en el espacio donde uno entra con una memoria, unos sentimientos, unas emociones, que uno las tiene vivas y uno cree que el otro las está viendo, pero el otro no necesariamente sabe tu historia, ni entiende lo que te pasa, ni tiene compasión, ni tiene solidaridad, ni sabe lo que te pasa. Entonces yo digo todo esto, disculpen la vuelta, pero es en el cómo tratamos a las personas privadas de libertad. ¿Es como para dejarlos privados de libertad para siempre? ¿O es para que la justicia y todo eso le diga, durante un tiempo tú no vas a poder tomar decisiones, pero luego te deseamos la bienvenida a esta sociedad? Son formas diferentes del cómo tal vez un proceso de privación de libertad puede ser diseñado. Las personas que están privadas de libertad van a ser libres en algún momento, en su gran mayoría. ¿Qué tipo de personas entran a esa libertad? Depende del cómo también nosotros pensemos en esa privación. Muchísimas gracias. Sobre lo mismo, nuestros amigos de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales nos preguntan, ¿pero cómo hacerlo? Es decir, nos preguntan concretamente, ¿será que podemos reconceptualizar el concepto de privada de libertad? Ahí le ofrezco la palabra nuevamente.
¿Me puedes repetir la pregunta? Porque soy un poco lento a veces con términos muy técnicos. Y yo hablo muy rápido, así que con todo gusto, Alfredo, que les decía que los amigos de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales, sobre lo mismo que están conversando ustedes, nos preguntan, ¿será que se podrá reconceptualizar el concepto de privada de libertad? Si me dejan meterme en agua profunda, yo solamente puedo contar lo que conozco de Noruega, ¿sí? La respuesta a esa pregunta cerrada, que es sí o no, uno puede decir, yo digo, sí, se puede reconceptualizar. Y a veces uno ve así como documentales de las cárceles nórdicas que tienen televisor, que tienen todo eso, que tienen lujos. Pero están privados de libertad, no pueden tomar decisiones. Es en el cómo, eso es. No pueden tomar decisiones sobre su vida. Pero además de eso, necesitan humillación, necesitan maltrato, necesitan abuso, necesitan bulla, necesitan mala comida. ¿Eso complementa eso de no tomar decisiones? Yo creo que no. Yo creo que el no tomar decisiones sobre su vida puede hacerse en una forma humana. Germán. A mí una vez me tocó trabajar en cárceles en Argentina y ahí quien coordinaba ese espacio era un tipo muy sabio, entonces le dijo a los presos, ¿qué necesita usted para ser feliz? Y entonces la mayoría le dijo algo así como ser libre, estar con mi familia, salir de la cárcel. Y entonces él como que se quedó callado y de repente los miró y le dijo, pero si usted era tan feliz fuera de la cárcel, ¿por qué está en la cárcel? Y después les dijo, ¿usted está seguro que cuando salga va a ser feliz? Y increíblemente, muchos de los privados de libertad que estaban ahí, como que esa pregunta los movió como internamente, como que... Y entonces él les dijo después, bueno, aprenda a ser feliz en la cárcel, porque si logra ser feliz aquí, va a ser feliz fuera sin lugar a dudas. Y de alguna forma esa reflexión creo que puede ser válida con la felicidad y con la libertad. Y es decir, cuando después en ese programa que a mí me tocó vivir de meditación con presos, ellos decían algo así como, me doy cuenta que la verdadera cárcel o la privación de libertad no son las rejas, sino es mi mente, mi rabia, mi odio hacia mí mismo por lo que me dice, o por lo que la sociedad me hizo. Entonces yo creo ciertamente que de alguna forma hay que profundizar en lo que significa la privación de libertad y darnos cuenta que todos estamos privados de libertad en muchos sentidos y que sin duda la privación de libertad para muchas personas se lleva no solamente en lo físico, sino se lleva en lo interior. Y cuando uno se sana desde ahí, puede ser libre incluso en los sistemas de privación de libertad. Creo que eso es un poco lo que tiene ese libro hermoso de Víctor Frank que se llama El hombre en búsqueda del sentido. Aún en un campo de concentración, en la peor barbarie humana, al hombre no le pueden quitar lo único que es irreductible al ser humano, que es la capacidad de dotar de sentido a la experiencia. Y esa es una libertad que nadie te la puede quitar. Y por lo tanto, desde ahí se puede construir otras posibilidades, digo. Y se puede romper esto que hace la cárcel que te aprisiona, porque finalmente ahí empezáis a vivir la cárcel, creo, si se puede decir así, interior. Por ahí. Muchas gracias a los dos. Muy interesantes los conceptos que han introducido a la discusión. También nos preguntan, a propósito, y específicamente del disparador de la conversación que hizo Alfredo, respecto de qué mecanismos son utilizados para la protección ante vulneraciones que viven los niños y niñas cuando van a visitar a sus familiares a los lugares de privación de libertad. Es una pregunta específica respecto del trabajo que hacemos nosotros en materia de prevención de tortura, malos tratos, pero no solamente a las personas privadas de libertad, sino que también a sus familiares cuando van a las visitas. Entonces, ahí les dejo esa pregunta, si alguien puede eventualmente pensar algunas
salvaguardas o medidas de protección eventualmente para proteger a quienes también padecen el rigor de la cárcel, en este caso los familiares. Muchísimas gracias por esa pregunta de Onésima. Es que Onésima tiene un amplio conocimiento de la defensoría de los niños del pueblo originario mapuche en Araucanía. Es una pregunta por yo no vivir en Chile y no haber vivido en Chile durante casi 47 años. Sería muy, muy superficial de mi parte entrar ahí, pero a mí me gustaría que pudiéramos tener una conversación con ustedes sobre eso, porque aquí hay muchas personas que tienen experiencia y pudiéramos conversar. Mientras tanto, me gustaría solamente responder breve a la pregunta de Belén, que dice cuál es el rol del arte en el diálogo, y Nicolás Anglas, que pregunta qué hacer en los retrocesos. Y le digo esto porque todo proceso, como ese camino del bus que se daba vueltas, que chocaba y todo eso, es una cosa complicadísima. Uno se va a equivocar, va a frenar, va a parar, va a tener que ajustar. Algunos se bajan del diálogo, otros se suben. La gente a mí me pregunta, a mí personalmente, si yo, Alfredo, soy optimista. Yo, mira, no sé si puedo decir que soy optimista, pero sí soy persistente. Mi familia me dice que soy porfiado. Pero hay que ser persistente, porque uno es en la próxima pregunta, y en lo que tiene que ver con esto de la transformación y de creer en la superación. Cuando las personas en crisis profundas les respondes a sus necesidades más inmediatas y logras crear un contrato social para transformar eso que les pasa ahora mismo, gradualmente empiezan a levantar la mirada y empiezan a mirar el horizonte y empiezan a pensar pasado mañana, la próxima semana, el próximo mes. Pero para que eso suceda, tiene que suceder algo con el ahora mismo. Y esa es la construcción de la respuesta a la hora, a lo urgente. Y lo que decía la pregunta anterior del arte, que me preguntaba Belén Peralta, no todo diálogo es palabra. Mucho diálogo es también estar con otras personas. Porque es estar, porque muchas veces la gente no dialoga no necesariamente para que la persona le diga algo, sino que uno quiere escuchar, quiere aprender el arte, quiere estar ahí, ocupar el espacio, que la otra persona te diga, te veo, te observo, te miro. Y yo con esto voy a dar el pase para la pregunta de Onésima, y les quiero contar una pequeña anécdota, si me das tiempo un poquitito, ¿sí? Hace muchos años atrás trabajé para Cruz Roja Noruega, en Cruz Roja Colombiana, y trabajé con voluntarios de Cruz Roja Colombiana con niños en situación de calle en Bogotá. Ellos tenían un bus donde hacían atención médica a niños con mucha vulneración de derechos, niños que fumaban, que aspiraban neopren, con terribles laceraciones, heridas de todos lados. Y le atendían, le daban una taza de café, de chocolate, le daban atención médica, le curaban sus heridas y le hacían una pequeña conversación en ese pequeño espacio protegido para que esos niños se sintieran un poquito humanos durante un rato. Y habían inventado un ejercicio que se llama la cajita feliz. Y era una caja de zapatos vestida de papel, de bonito y todo eso, con una pequeña ventanita arriba, y le decían, mira, a los niños, te voy a mostrar la cosa más linda del mundo. Y los niños, o jóvenes, adolescentes, muchos incrédulos, ¿no? Pero esta persona decía, ok, te voy a mostrar la cosa más linda del mundo, y abrían esa ventanita, y adentro de esa caja había un espejo. Y le decían, mira. Y ese niño o niña veía lo que había ahí dentro de esa caja, y entendía, hacía la conexión, lo que me está diciendo que la cosa más linda del mundo soy yo. Yo hice ese ejercicio junto con los colegas, los jóvenes fantásticos de Cruz Roja Colombiana, con unos 400 niños. Una vez escuché a un niño que dijo, no
no es hermoso. Todas las personas, incluso así, en una situación así, están esperando que alguien le diga, te veo. No necesita todas las grandes respuestas, pero solamente ese de te veo. Entonces, esa es mi larga respuesta al rol del arte y de no necesariamente que el diálogo es dialogar para darle un espacio al otro. Germán, si nos quiere decir algo respecto a las preguntas que está reflexionando Alfredo. No, solo sumarme a la invitación de Alfredo, creo que también puede ser un espacio para escuchar a los que están acá después, hablar sobre todo de infancia. Me tocó acompañar una tesis que era muy bonita, pero muy tremenda, sobre las mamás privadas de libertad y las estrategias de mentir a los hijos, de cómo ellas les mentían a los hijos sobre el lugar donde ellas estaban. Y eso a mí me marcó mucho, ¿no? Como ese hijo que es separado de la mamá y que además la mamá se siente tan dañada en su identidad, en su dignidad, que se siente no digna de poder generar un vínculo con su hijo porque ella está privada de libertad y siente que de alguna forma lo expone. Y a propósito de lo que Alfredo decía, cómo creamos espacios emocionalmente seguros, no solamente físicamente seguros, sino emocionalmente seguros para restituir ese derecho humano de la vinculación familiar, porque el niño obviamente no tiene una responsabilidad respecto a la acción que pudo haber cometido algunos de papá o mamá. Entonces, eso también hemos visto como comité. Me tocó la última vez que fui a la cárcel testimonios de papás que no llevaban 2 años o 1 año y medio sin ver a su hijo, lo cual obviamente atenta contra todo el sentido de lógica y de perspectiva de derecho. Y respecto al arte, yo creo que es fundamental. A mí me ha tocado trabajar harto en México con graffiti, arte urbano, que es un medio muy potente, justamente porque cuando a veces faltan los recursos del diálogo y de las palabras, el arte puede ser un lugar para exponer y sacar esa emocionalidad. Y muchas veces el graffiti no busca ser técnicamente perfecto, sino que el joven bote todo eso y a partir de ese graffiti, de esa potencialidad comunicativa que está en el arte, poder empezar a preguntarle a él y transformar una perspectiva de diálogo. Y el arte también, y esta es una última historia, uno de estos chicos pintó un graffiti en la puerta de no sé si era el director de la policía o el presidente municipal, y entonces lo retamos porque no se podía pintar ahí, y entonces, pero ¿por qué lo hiciste ahí? Siendo que el proyecto te ofrecía, y me dijo, porque de alguna forma yo quiero que todos los días salga de su casa y él me mire y sepa que yo exista, porque si yo no le pongo el grafiti ahí, yo no existo para él y nunca voy a existir en su mundo de interés. Y era tan fuerte lo que decía en el fondo, y muchas veces, claro, el arte urbano tiene esa potencialidad de decir, aquí existe gente que no es parte de los libros de arte, que no es parte de los circuitos de reconocimiento, y es gente que se quiere expresar. Y yo creo que ahí el arte juega un papel fundamental, y creo que escuché que está la Belén Peralta, que es una experta en trabajo con jóvenes y desistimiento de jóvenes delictuales. Tal vez ella en la conversa final puede aportar cómo usan el arte también en estos procesos de cambio. Por ahí, después hay preguntas muy técnicas y muy interesantes de conversar. Creo que se nos va a hacer bueno el espacio. Me dicen que quedan 10 minutos y hay 2 preguntas más que eran preguntas que me quería hacer yo, así que agradezco mucho a las personas que las formularon. Las 2 últimas preguntas, una señala, la hace la Fundación Pájara Entre Púas, agradecemos mucho la pregunta, respecto de cómo se puede humanizar las instituciones donde se custodia a las personas privadas de libertad para que sea un espacio donde se les ayude a restituir su dignidad y libertad interior. Y lo pregunta en el sentido de cómo hacerlo en el actual escenario y en la actual discusión de seguridad que estamos viviendo en Chile. Parece algo difícil, lo menciona yo, estoy completamente de acuerdo. Y también nos hace una pregunta específica para
de alguna manera dar cuenta, si es que podemos dar cuenta de cuál sería el diagnóstico y pronóstico acerca de la internación de los derechos humanos en instituciones policiales en Chile. Esas dos preguntas para cerrar a los amigos y amigas que realizaron la pregunta respecto de situaciones de riesgo en el registro de visitas de personas privadas de libertad. Ya están acá destacadísimas profesionales que si se animan, por supuesto, que la palabra se les ofrece. Si no, para no comprometerlas, podemos seguir conversando de estas cuestiones que ha sido objeto del trabajo del área penitenciaria del Comité para la Prevención de la Tortura. Así que, para cerrar ahí, les ofrezco la palabra a Germán y Alfredo respecto de estas dos últimas preguntas. ¿Cómo lidiar y cómo hacer para restituir dignidad a las personas privadas de libertad en la actual situación de seguridad en Chile? Hay un poeta que dice, ahí donde radica el veneno también está la cura. Y después nuestro escritor latinoamericano Galeano dijo algo así como el horror está embarazado de maravilla. Y esa frase de Galeano que es tan potente, de alguna forma retoma, yo creo yo, esta lectura de donde está justamente los discursos de odio que estamos viendo ahora a la deriva. También es una oportunidad justamente de revincularnos, de conectarnos y de decir necesitamos otra forma de hacer las cosas. Hace poco tuvimos un diálogo con la sociedad civil y alguien decía eso, o sea, el contexto de ahora o nos paraliza y con el miedo o justamente esto nos moviliza más que nunca y nos reconecta con una nueva forma de hacer y soñar y defender los derechos humanos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, o sea, no podemos, yo lo digo así, hipotecar nuestro Estado de Derecho por un estado de seguridad y de orden. Tenemos que ser capaces de poder defender los derechos humanos y justamente creo que donde está el peligro está también la solución. Yo soy un convencido de eso, puedo también que pegue un poco de optimista, pero yo creo que ahí donde está el horror también está la maravilla y podemos embarazarnos de esa maravilla. Y respecto al tema policial, bueno, eso es algo que yo conozco, es algo más de cerca, me ha tocado trabajar con muchas policías y bueno, y como comité también hay un área de función policial que dirige Sebastián y también que participa algunos de los profesionales que está acá. Yo creo en lo personal, porque ahí no voy a esperar a hablar del comité, pero creo que tal vez me represente, creo que hay avances. Esos avances no son monolíticos, es decir, no hay solamente una forma de ver los derechos humanos en las policías, pero yo sé y damos cuenta de eso como comité, que hay muchos carabineros y muchas policías que entienden que los derechos humanos no son un amarre para su labor, sino que son una condición necesaria, imprescindible para una labor policial en un contexto democrático. Es decir, los derechos humanos ayudan a que la policía haga mejor su trabajo, porque le reviste una legitimidad para poder ejercer la autoridad. Y eso es clave, y yo creo que muchos carabineros, y sobre todo gente del mando y también carabineros que están en las comisarías, entienden eso. Y como comité nos ha llamado la atención como, por ejemplo, y esto es muy potente, y siempre lo cuenta el área policial, y aquí le pido, voy a hacer un copy-paste, una vez el comité recomendó en una comisaría que tenía las celdas muy sucias, muy degradadas, es decir, que daba unas condiciones a los privados de libertad muy malas, que las repintara, que le pusiera un extractor de aire, y 6 meses después, un año, el comité fue y la celda estaba muy bien tenida. Y el mayor impacto tal vez que tuvo eso no solo fue en las personas privadas de libertad, sino en los mismos carabineros que hacían la custodia, que sintieron que dignificaron su trabajo policial. Y te lo decían, ahora que estas celdas están limpias, yo siento que hago mejor mi trabajo, que mi trabajo se dignificó. Y yo creo que eso es pero súper potente, porque también se nos olvida que muchas veces esas condiciones de degradación en las cuales están las personas privadas de libertad también afecta y denigra la labor de las personas que están a cargo de la custodia. Con eso me callo y
Le doy la palabra a Alfredo. Muchas gracias. Qué buenas preguntas y qué buenos comentarios de ustedes. Yo insisto, yo creo de que aquí en este grupo hay sabiduría demasiada como para que yo responda a todas estas preguntas. Yo creo de que podríamos decir, pero si ustedes se acuerdan un par de las láminas que decían que nosotros no podemos darles cuál es el camino para transformar un conflicto, pero sí les podemos ayudar a recordar algunas preguntas. ¿Qué es lo que uno quiere cambiar y quién debe estar en esa conversación? Y ese abordaje, esa forma de pensar, puede ser útil, por ejemplo, con la pregunta que me hace Marlene Becker, que dice cómo respetar los derechos de las personas privadas de libertad de origen mapuche en las cárceles para que lo puedan ejercer y todo eso. Esto es complejo, ¿no? No es blanco y negro de todo esto. Yo como persona que no vivo en Chile no puedo decir, mira, lo que está pasando en Chile es. Yo solamente puedo decir, si uno quiere tener conversaciones transformadoras, tiene que ver qué es lo que quieres transformar, quién debe estar en esa conversación. Lo único que yo me atrevo a decir es que esas conversaciones van a tener muchas emociones. Puede tener miedos, puede tener rabias, puede tener muchas más emociones, desconfianza y todo lo demás. Entonces, es una mezcla de todo. ¿Y cómo uno logra crear una conversación donde uno va gradualmente entendiendo qué es lo que me están diciendo, qué es lo posible, por dónde empiezo, qué es lo viable en este contexto, qué es lo que puedo y necesito transformar ahora para creer en el otro y levantar la mirada? Entonces, cuando uno empieza a entrar, a invitar a las personas en situaciones de conflicto, que van a entrar en conflicto, que están en conflicto, que han estado en conflicto, uno tiene que asumir de que hay muchas emociones. Y esas emociones tal vez salen y tal vez no, pero esas emociones van a estar. Y no todos hablan de la misma forma. Algunos hablan súper golpeado, otros no hablan. Otros hablan interminablemente. Entonces, nosotros decimos, empezar por lo chiquito. ¿Qué es el cambio que uno quiere ver? ¿Cómo construyo yo esa conversación con aquellos que no quieren estar? ¿Cómo construyo el espacio? Y empezar la reflexión por ahí. Y gradualmente las personas que entran a esa conversación van haciendo el proceso. Bueno, agradecer. Justo estamos en el tiempo. Queremos agradecer muy especialmente a Alfredo y a Germán, pero también a todos y a todas quienes han participado y quienes han hecho estas preguntas que ha permitido esta conversación riquísima, que para nosotros que somos un órgano nuevo de derechos humanos, está recién comenzando y estamos convencidos que esos aportes de la sociedad civil, de otros órganos de derechos humanos y también de otras organizaciones incluso en otro lado del país, por supuesto que van a robustecer y van a entregarnos herramientas valiosísimas para ejercer nuestro mandato, es decir, generar condiciones de dignidad a las personas que se encuentran en los distintos lugares de privación de libertad, custodia y cuidado del país. Así que les agradezco nuevamente, muchas gracias a todo el equipo del Centro Nacen, por supuesto que esta amistad y esta unión, por supuesto que nosotros sentimos que se va a ir consolidando en el tiempo, porque vemos cómo nuestros mandatos y nuestros objetivos se hermanan, y por supuesto que eso para el comité es muy valioso. Así que nos despedimos y esperamos verles muy pronto, quizás conversando de otras cosas vinculadas a los temas que nos ocupan. Muy buenos días, muchas gracias. Chao, chao, chao Alfredo, bueno, a todo el equipo.